Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo taller del ciclo que estamos organizando con motivo de la 9ª edición del TEDAM, que se celebrará los días 26 y 27 y 28 de marzo. Y hoy, bueno, va a ser el primer taller que tengamos en relación con la temática del torneo, que como ya sabéis es Oriente versus Occidente. Y para ello tenemos el grandísimo placer de poder contar con Maricruz Arcas Vargas, que ha tenido la amabilidad de cedernos un ratito de su tiempo para hablarnos de las relaciones entre Asia y Europa. Y antes de comenzar, para que conozcáis un poquito mejor a nuestra ponente de hoy, Maricruz es doctorada en Derecho por la Universidad de Sevilla, con máster en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa de Brujas. Actualmente es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y además es presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y coordinadora académica del Aula de Debate en la Universidad de Sevilla. Además, también actualmente dirige el Centro de Documentación Europea y el punto Europa Direct en Sevilla. Así que nada, bueno, primero que nada, antes de comenzar, darte las gracias, Maricruz, por estar aquí hoy con nosotros. Es maravilloso poder tenerte aquí con el Aula de Debate de la Universidad de Málaga. Pues muchísimas gracias, Arantxa, muchísimas gracias a todas, porque bueno, realmente ya casi me siento más del aula de Málaga que de la de Sevilla, que está últimamente un poco más dormida, más aletargada, y estáis con tanta actividad que cada vez que me llamáis, bueno, no tengo más remedio que estar con vosotros porque me divierte muchísimo esta actividad. A Y nosotros nos creo, encanta poder volver a tenerte con nosotros. pues cuando queráis a vuestra disposición, siempre para hablar de Europa, verás que de otras cosas con más limitaciones. Hablo de cualquier cosa, pero con más limitaciones. Pues si os parece, me pedisteis que hablase en vuestro tema general de Oriente versus Occidente, me pedisteis que hablase de las relaciones entre Europa y Asia, entre Europa y Oriente en principio, ¿no? Con ese concepto grande y bueno, pues yo el versus lo dejaría un poco en el aire porque nada más que pondría Europa o Unión Europea y una barra Asia para ver un poco dónde nos centramos porque realmente intentamos que no sea ese concepto de, bueno, de Oriente y Occidente como la clásica película en la que había casi un enfrentamiento cultural. Si os parece, voy a compartir una pantalla. Eh, Ahora sí. Con una pequeña presentación que he preparado. Una presentación que comentaba con la organizadora que las competencias digitales todavía están in process y bueno, pues no he sido capaz de colgarle ni un mapa, pero bueno, que nos sirva un poco como guión para plantearos un conjunto de ideas en torno a esta relación entre la Unión Europea y Asia. Realmente nos tenemos que situar cuando hablamos, bueno, cuando hablamos de Europa y Asia, tenemos que centrar que cuando hablamos de Europa hablamos de Unión Europea, no solamente no de Europa en general, Europa es mucho más que Unión Europea, y cuando hablamos de Asia también nos vamos a centrar un poco porque Asia es muy grande. Y bueno, aun siendo muy grande Asia, pues vamos a centrarnos en algunos aspectos o en algunos territorios en concreto con los que la Unión Europea tiene más relación. Pero realmente si miramos siempre para atrás para ver, bueno, pues de dónde surge esta relación y nos situamos con el inicio del proceso de integración europea, no de la Unión Europea, como buenas europeístas que sois, sabéis que la Unión Europea como tal empieza en el año 93, pero antes, desde los años 50 del siglo pasado, teníamos esto que llamamos el proceso de integración europea. Pues en los años 50 el mundo era europeo occidental. Con lo cual, la Unión Europea o el proceso de integración europea apenas le presta atención al mundo asiático. Es cierto que desde el principio tiene unas competencias exteriores la Unión Europea, pero también me gustaría, como punto de partida, recordaros algo que sabéis todos de sobra, pero que no nos llevemos a error, que las competencias que tiene la Unión Europea actualmente y que tenía antes las comunidades europeas siempre son competencias
limitadas, funcionales y de atribución. Os recuerdo que esto significa que el que tiene todas las competencias es el Estado, mientras no se demuestre lo contrario, el Estado es el competente en todas las materias y cuando los Estados así lo deciden, ponen en manos de la Unión Europea el ejercicio de la competencia en determinadas materias para lograr un objetivo, para lograr el fin pretendido con la creación de esa organización internacional. Y de esa manera, pues las competencias que nos vamos a encontrar que tiene la Unión Europea van a ser siempre unas competencias limitadas y para alcanzar determinados objetivos. Un objetivo inicial era el establecimiento de un mercado interior, ahora mismo tenemos mucho más objetivos que no solamente la creación de un mercado interior. Pero sí que es verdad que a pesar de esta limitación de competencias, que os insisto, no se nos puede olvidar, no pensemos que la Unión Europea lo puede todo, a pesar de esta limitación de competencias, desde el principio ha habido una acción exterior de la Unión Europea. Una acción exterior entre otras cosas porque si pretendíamos establecer un mercado interior, si pretendíamos establecer una unión aduanera, había que hacer acuerdos con los terceros estados que pretendieran poner sus productos dentro del mercado entonces comunitario, ahora diríamos del mercado europeo. Por lo tanto, todos los acuerdos comerciales siempre los ha hecho la Unión Europea desde los principios del proceso de integración. Además de esa relación con terceros que tenía a través de las relaciones comerciales fundamentalmente, también desde el proceso de integración, desde el principio, la Unión ha tenido, o el proceso en su conjunto, ha tenido una relación importante fuera de su frontera con lo que habían sido sus antiguas colonias, inspirado más bien en la cooperación al desarrollo que en la dimensión comercial, pero conjugando ambas cuestiones. Cuando solamente eran 6 eran las colonias francesas, cuando ya eran 9 también se incorporaron las antiguas colonias británicas y bueno, pues así fueron sumando hasta un poco todos los estados miembros que tenían alguna relación especial con sus antiguas colonias, ya estados independientes, mantenían una relación especial, no de cada uno de los estados, es decir, no Francia con sus colonias, sus antiguas colonias. Ahora en la semana de la francofonía pues hay que hablar de Francia y sus colonias, ¿no? Pero no Francia con sus colonias o Reino Unido con sus colonias como tenía con la Commonwealth, sino que mutualizaban las colonias, es decir, compartían ese trato especial a las antiguas colonias ya estados soberanos. Y esa relación con esos países, antiguas colonias, se mantenía sobre todo, bueno, se hacía en un grupo grande que se llamaba el grupo, los de la Unión Europea nos encantan las siglas, ¿no? Entonces ya lo llamamos los países ACP, África, Caribe, Pacífico, que era fundamentalmente donde se centraban las antiguas colonias, tenía una relación tanto de la Unión en su conjunto, sobre todo a partir de Maastricht, con este conjunto de países como todo este conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea que hacían un tratado con esos terceros países, tratados que después iban renovando cada vez que se iba concluyendo un periodo. Así hacían los tratados de Yaoundé, de Lomé, pero ninguno de estos tratados afectaba al mundo asiático. El mundo asiático estaba fuera del interés de la Unión Europea. Tenemos que esperar un poco más y tenemos que situarnos casi a mediados de los años 70 para ver que la Unión Europea empieza a mirar al mundo asiático. Es cierto que partimos de dos mundos distintos, partimos de orígenes culturales muy diferentes, partimos de sistemas políticos diversos y casi sin relaciones comerciales. La Unión Europea con todo el mundo asiático, apenas con todo el mundo oriental, apenas tenía relaciones comerciales. Y va a ser, pues os digo, a mediados de los años 70 del siglo pasado,
cuando empieza a mirar la Unión Europea a Asia, fundamentalmente, en principio empieza a mirar a China como el gran gigante. Una pena que no tengamos un mapa para compartir, pero bueno, en el momento que veáis un mapa de Asia, veis lo que ocupa China, y empieza a mantener unas conversaciones con China que no llegan a ser, bueno, no pueden ser relaciones diplomáticas, porque la Unión Europea tiene relaciones comerciales, relaciones políticas, pero no relaciones diplomáticas. Eso está reservado a los estados. Los estados europeos sí mantienen relaciones con los países de Asia, pero bueno, no pasa de esa aproximación poco más que comercial con los países de Asia que pretenden poner productos en el mercado europeo. Entonces, esa es nuestra primera aproximación. De momento, no es que estuviéramos versus, sino que nos ignorábamos directamente. El mundo asiático tenía su entorno, el mundo occidental tenía su entorno, y bueno, pues nos vamos a encontrar que sigue avanzando el siglo XX, y que a finales del siglo XX ya nos vamos a dar cuenta que somos interdependientes en muchos aspectos. Ya la globalización es una realidad, y la globalización incluye, por supuesto, también a todo lo que procede del mundo oriental. No obstante, nos situamos a finales del siglo XX. Pensaréis que no vamos a llegar al 2021 nunca, no, en unos minutos estamos en el 2021. Nos situamos a finales del siglo XX, la Unión Europea se va dando cuenta de una progresiva interdependencia con el resto del mundo, pero sigue pensando que nuestro primer socio comercial son los Estados Unidos, que donde tenemos que poner, si me permitís la expresión coloquial, toda la carne en el asador, es en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el famoso TTIP, ya en el siglo XXI, y seguimos preocupados en el mundo exterior de la Unión Europea por lo que se llama la inestabilidad del vecindario. La inestabilidad del vecindario, que no tiene nada que ver con Aquí no hay quien viva o con series similares, que también son series inestables, pero sino con ese conjunto de estados que son colindantes con la Unión Europea, y que, bueno, pues una diferencia muy grande entre el desarrollo de la Unión Europea y el desarrollo de estos estados colindantes, lo único que podían llevar es a pretender continuamente el asalto al castillo. Y eso, bueno, pues se pretende evitar. Entonces se establecen una serie de reglas que se amparan debajo del paraguas de lo que se llama la política de vecindad, pero Oriente sigue estando muy lejos. Oriente sigue estando muy lejos, pero cada vez interesa más a la Unión Europea. Cada vez interesa más a la Unión Europea, y ya en el siglo XXI nos encontramos que el continente asiático claramente es el motor de la economía mundial. Fundamentalmente, aunque ahora veremos que Asia es mucho más, y no solamente China, pero fundamentalmente China e India se convierten en el motor de la economía mundial, y se convierten en el argumento para reestructurar el orden mundial. No somos capaces de pensar en un orden mundial. Ya había desaparecido la bipolaridad, ya había desaparecido, bueno, había desaparecido, es un desideratum. La diferencia entre norte y sur, sigue habiendo diferencias, pero ya no estamos tanto en este mundo como estamos en un mundo que ha dejado de ser el mundo diseñado después de Yalta y el mundo diseñado para después de la Segunda Guerra Mundial. Se habla, incluso la doctrina habla del siglo XXI como del siglo asiático. Del siglo asiático, no solamente porque nos hemos dado cuenta que somos interdependientes, ahora fundamentalmente después de la pandemia nos hemos dado cuenta que somos interdependientes en muchas cosas, sobre todo por el establecimiento de las cadenas de valor. Bueno, pues ha sido casi el trending topic que en la Unión Europea no se produce paracetamol, por ejemplo. Todo el paracetamol que se consume en la Unión Europea se produce en Asia, porque nos resulta mejor producirlo fuera e importarlo
dentro de la Unión Europea. No solamente que ahora mismo ya tienen a principios del siglo XXI una posición muy importante, tanto China como India, por el número inmenso de habitantes que tienen, por su posición dentro de la economía mundial, sino que está en claro proceso de crecimiento. Los datos, bueno, las cuentas las hacían en el año 2000. Y en el año 2000, el 2025 se veía como el futuro. Ahora mismo ya estamos casi pisando el 2025 y nos decían las estadísticas de la Unión Europea que para 2025 el mercado de bienes entre la Unión Europea y Asia va a llegar a ser de 2,5 billones de dólares. Es decir, el doble del mercado de bienes entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que habían sido, o que siguen siendo nuestro principal socio comercial. Ahora mismo, ya solamente lo que tenemos en 2021, el 30% del comercio total con la Unión Europea se hace con Asia. Y por lo tanto, es un dato muy relevante que nos lleva a mirar hacia Asia con un especial detenimiento, no ignorarla como en los primeros momentos, ni siquiera tenerla como una excepción cultural, lo que nos encontramos con el mundo asiático. Es tan fuerte el mercado o la presencia de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Asia que incluso supera la relación entre los Estados Unidos, la relación desde el punto de vista comercial entre los Estados Unidos y Asia. Con lo cual, eso hace que todavía Europa se interese más por el mundo asiático y no solamente por sus tradicionales preocupaciones con las que sigue preocupado, sigue preocupado con el vecindario, sigue preocupado con los Estados Unidos, a pesar de que durante todo el periodo Trump el acuerdo comercial con los Estados Unidos se quedó completamente, estaba a punto de adaptarse y se quedó completamente fuera de juego, pero bueno, pues sigue interesando. ¿Qué hace la Unión Europea con los instrumentos que tiene? Es decir, recordar que os decía, la Unión Europea tiene pocos instrumentos, tiene fundamentalmente los instrumentos de acuerdos comerciales. Y lo primero que hace la Unión Europea, os digo, nos situamos en la primera década de 2000, de los 2000, es empezar, os pongo aquí, a tejer toda una serie de acuerdos comerciales y de acuerdos de inversiones. ¿Qué significa? Bueno, acuerdos comerciales, sí que es fácil entender qué significa. Tú traes productos producidos, bueno, traes mercancías producidas en tu estado a mi mercado y te rebajo los aranceles a cambio de que tú también me rebajes los aranceles cuando yo llevo productos a mi mercado. Y además de eso, los acuerdos comerciales también tienen una parte muy importante que normalmente pasa desapercibida con todo el enredo de los aranceles, que son las normas técnicas para que un producto se pueda comercializar. Es decir, si la Unión Europea hace una opción por en la Unión Europea no se permiten los transgénicos, no podemos importar productos que se han hecho con transgénicos. Cuando se empezaron las relaciones comerciales con China, uno de los temas que salió más a la prensa, porque era como muy llamativo, ¿no? Pues si siempre pensamos en productos contaminantes o productos que vayan a, bueno, pues a disminuir el valor de los productos europeos, pero hubo una cuestión que fue, bueno, muy simpática y que dio mucho ruido en la prensa, con las muñecas tipo Barbie. Las muñecas Barbie que se hacen en China no se podían, no dejaban importarlas en la Unión Europea por una reglamentación comercial. No es que no hubiera muñecas Barbie en Europa, claro que había, pero las muñecas Barbie de China tenían los ojos pegados. Como en la Unión Europea presumen que las niñas van, bueno, y los niños van a pegarle bocado a las cabezas de los muñecos y se pueden atragantar, fijaros si tenéis alguna Barbie todavía en vuestra casa, o tenéis una hermana pequeña que tenga Barbies, que los ojos están pintados, que los ojos no están pegados para que cuando le den bocado a las cabezas no se puedan atragantar.
Entonces, por eso os digo, toda una red de acuerdos comerciales, tanto con aranceles como con reglamentación de los productos que se pueden vender en el mercado europeo, lo que obliga a nuestra contraparte también a ajustar sus normas de producción y lo que son los acuerdos de inversiones. Los acuerdos de inversiones, bueno, existen acuerdos de inversiones en general y acuerdos de protección de inversiones. Lo que son los acuerdos de inversiones en general es en qué medida se permite que un inversor procedente de otro estado venga a el mercado europeo a hacer una inversión. Y me diréis, ¿y cómo no se lo vamos a permitir? Pues claro que sí, encantado. Y si resulta que los chinos están comprando el puerto del Pireo en Atenas, se lo vamos a permitir. Hay una serie de limitaciones para aceptar inversiones por parte de inversores de terceros estados. Y lo mismo sucedía a la inversa, particularmente con China. China hacía mucha discriminación y poca transparencia y pocas normas con respecto a los inversores europeos y bueno, pues ahora os contaré que se fueron suavizando esos problemas a través de los acuerdos de inversiones. Con China había algunas conversaciones, algunos acuerdos específicos, pero ya enseguida, a la altura de 2010, teníamos ya el de Corea del Sur, teníamos el de Sri Lanka, pero también se concluyen un poco más adelante, pues, 2015-16 fue Japón, Singapur fue 2019, el último fue Vietnam, y algunos muy importantes. Con Japón se convierte la Unión Europea con Japón en el acuerdo comercial que se hace en un mercado de 600 millones de personas, donde se mueve el 40% del comercio mundial. Por lo tanto, no estamos hablando de calderilla, estamos hablando de un comercio, un sector del comercio muy importante. Pero os pongo aquí también que son acuerdos mixtos, que no se nos olvide. Que sean acuerdos mixtos significa una technicality, ahora hablaremos de cosas más divertidas, pero para el debate también os hace falta alguna base más técnica. Que sean acuerdos mixtos significan que cuando se hace ese acuerdo con un tercer país, como probablemente además de política comercial, que es lo que hace la Unión Europea, hacen más cosas, por ejemplo, acuerdos de inversiones, que eso lo siguen manteniendo los estados, necesitamos hacer un acuerdo con el tercer país, aprovechamos el rebufo negociador y hacemos un acuerdo que como compromete competencias que son de la Unión y compromete competencias que son de los estados, son tanto la Unión como los estados los que tienen que firmar. Esto no solamente se produce con los acuerdos del entorno asiático, se produce con muchos otros acuerdos, por ejemplo, el acuerdo con Canadá, que ha sido también un acuerdo famoso de nueva generación, concluidos por la Unión Europea, también es un acuerdo mixto y por lo tanto no teníamos suficiente con que lo aprobase la Unión Europea, sino que también lo han tenido que ratificar cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, hacemos acuerdos, pero ya en estos casos, tanto con Corea del Sur como con Sri Lanka, Japón, Singapur o Vietnam, ya incorporamos una intención generalista. Esto significa que ya no solamente vamos a hablar de comercio, que ya no solamente vamos a hablar de inversiones, sino que vamos a hablar también de otras cosas. A lo mejor no con tanta obligatoriedad para las partes, pero que sí al menos se pueden hacer sugerencias respecto a temas que no son exactamente un acuerdo comercial o un acuerdo de inversiones. El último de los acuerdos más llamativos de los que se ha concluido por parte de la Unión Europea, el último de los acuerdos bilaterales estamos hablando de dos partes, es decir, tenemos China y la Unión Europea.
o tenemos Singapur y la Unión Europea. Por lo tanto, bilaterales no son acuerdos con un grupo. No, estos acuerdos bilaterales, pues el último se adoptó a finales de diciembre de 2020, ha sido muy criticado porque, bueno, pues señalaba el segundo semestre de 2020 en el Consejo de la Unión, la presidencia que va por turno era presidencia alemana y, bueno, pues la crítica era que quería ser Alemania la que firmase o la que promoviese ese acuerdo con China porque iba a ser un acuerdo muy importante. Es un acuerdo solamente de inversiones, pero aun siendo solamente un acuerdo de inversiones, es muy interesante porque no en todos los sectores, pero sí que en determinados sectores permite una inversión por parte de los inversores europeos hasta un tanto por ciento, incluso en sectores que son muy importantes para China, las manufacturas, pero en particular los automóviles. Pues China, que es gran productora de automóviles, admite que haya inversores extranjeros en ese sentido, y también es importante el hecho de que, bueno, pues no tenemos discriminación y conocemos las reglas, que es una de las claves. Eran muchas más las modificaciones que tenía que hacer China o los ajustes que tenía que hacer China que los ajustes que hacía la Unión Europea. La Unión Europea hacía muchos menos esfuerzos, pero sí que es verdad que esto nos sirve de alguna manera para encauzar a China. Para encauzar a China en esta relación, primero de inversiones, teníamos cosas comerciales sueltas y tendemos a un gran acuerdo comercial con China, porque no solamente estamos pendientes de una relación con China respecto a comprar y vender las Barbies fabricadas en China o los pantalones o venderle nuestros productos agrícolas, sino que estamos pendientes de algunas cuestiones que tienen más una posición estratégica. Por ejemplo, China es una gran potencia en inteligencia artificial. China, ahora mismo la empresa que más gestiona el 5G, el famoso 5G, es una empresa china de la que sin duda habréis oído hablar, Huawei, que es una empresa que la conoceréis porque hace teléfonos baratos, este es Huawei. Bueno, como China es potente en materia de 5G, hay algunos estados, Estados Unidos, que temiendo con que puedan ser espiados con el 5G de tecnología china, han prohibido Huawei en su territorio, en su mercado. De los europeos solamente, claramente fue Reino Unido, que como ya está fuera, no tenemos problema con su prohibición, pero bueno, está en duda en Francia. Aquí podemos tener algún que otro problema respecto a que si hacemos un acuerdo mixto, como explicaba, tuviéramos una posible aplicación de el 5G chino en el mercado europeo. ¿Podemos utilizar 5G europeo? Sí, pero ¿lo hay? Bueno, parece que sí, no digo que no. Hay Ericsson y hay Nokia, pero mucho más endebles y mucho más caro que el Huawei de China. También os pongo aquí otro dato. ¿Por qué nos interesa tanto este acuerdo con China? Nos interesa porque la alternativa, bueno, China, después de Xiaoping, el último de los, bueno, sí, el penúltimo de los jefes de Estado chinos, a partir de 2008, China empieza a cambiar su posición respecto al mundo, China empieza a salir hacia el mundo y China empieza a salir no solamente hacia Europa, sino hacia el resto del mundo, con una estrategia, una iniciativa, lo llaman ellos, que la denominan la ruta de la seda.
La Ruta de la Seda, si no la conocéis, os aconsejo que os metáis, tienen hasta su propia página web en abierto, porque bueno, parece que ahora ya va a ser todo muy transparente en China. La Ruta de la Seda pretende una globalización, sí, recoge un concepto de historia, un concepto clásico. La Ruta de la Seda fue la que abrió Marco Polo, ¿no? Y por eso rápidamente los italianos dijeron que ellos firmaban con China para participar en la Ruta de la Seda y les recordaron desde la Unión Europea a la Italia de Salvini que llevara cuidado que la competencia en materia de política comercial seguía siendo de la Unión Europea, que ellos podían acordar con China otras cuestiones, pero política comercial no. Y China empieza a hacer una especie de globalización con esta iniciativa. La ruta tienen dos, la ruta y la franja, según sea por mar o sea por tierra, pero en la que está dispuesto a hacer grandes inversiones con características chinas, es decir, pocos derechos sociales, es decir, poca transparencia, poca democracia, pocas reglas, y a los europeos no nos interesa eso. Volveremos sobre este tema ahora cuando salgamos del mundo comercial o del mundo económico comercial para llegar al otro, que es lo que más me interesa contaros, ¿no? Fueron posibles esas relaciones entre o llegar a este acuerdo. Llevaba mucho tiempo negociándose este acuerdo con China y no era posible llegar a un punto intermedio porque estábamos en situaciones o en percepciones del mundo muy diferentes. Entonces, hasta llegar al punto de encuentro era complicado. Pero una vez más, un efecto colateral positivo de la administración Trump, que, bueno, pues como Trump en un ataque de proteccionismo, no solamente desecha el hacer ese acuerdo que estaba casi hecho con la Unión Europea, sino que también rompe unas importantes negociaciones que era lo que se llamaba el acuerdo transpacífico, es decir, desde Estados Unidos hacia China por el otro lado, pues no solo China, sino todos los países del sudeste asiático, pues lleva a que China se encuentre, bueno, pues China y la Unión Europea, si los Estados Unidos no quieren ser amigos de ninguno de los dos, nos facilita que nos encontremos. Y por eso ha sido posible este tratado que os comento. Ha sido posible este tratado, también la Unión Europea ha puesto algo de su parte. Por ejemplo, aquí os señalo que, bueno, pues como China, la República Popular de China, el Estado oficial de China, habla de una sola China, Europa, la Unión Europea, no reconoce Taiwán. Mantiene relaciones con Taiwán, porque de hecho, pues si cogéis muchas de los cacharritos que tenemos a mano, encontramos que pone Made in Taiwán. Si mantenemos relaciones comerciales con Taiwán, pero no relaciones políticas, no queremos hablar con Taiwán. También la Unión Europea cuida mucho que a Hong Kong, recordáis, Hong Kong era antigua colonia británica, deja de ser colonia británica porque se le acabó el plazo del contrato para pasar a ser una parte de China, pero con el compromiso de China de mantenerlo con un alto grado de autonomía. La Unión Europea cuida que Hong Kong tenga mucha autonomía, pero hasta el año, bueno, hace ya 2 años, hasta 2019, lo consideraba no colaborador en materias fiscales, es decir, Hong Kong era un paraíso impositivo, un paraíso fiscal que, bueno, pues la Unión Europea bueno, lo mira mal, si queréis. Ahora mismo, bueno, pues la última noticia es una preocupación política en torno a las revueltas que se están produciendo en Hong Kong, que llevan años haciéndose toda esta campaña de los paraguas amarillos, pero que están bastante silenciados y que parece que últimamente China ha tenido alguna intervención un poco fuera de lugar respecto a Hong Kong. Pero no solamente
son estos grandes acuerdos los que tiene la Unión Europea con Asia. También hay negociaciones abiertas con Indonesia, con Australia, con Nueva Zelanda, con India. Es decir, seguimos teniendo relaciones abiertas, negociaciones con todos estos estados. Pero no solamente hablamos de acuerdos bilaterales, también hablamos de acuerdos entre bloques regionales. Desde 1976 existe una organización de la que tuvo mucho que ver la Unión Europea, aunque no pertenece porque es una asociación de países del sudeste asiático, la asociación ASEAN, os he puesto aquí el nombre con los 10 países que participan en el ASEAN, son países pequeños: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. No son grandes países, pero con frecuencia trabajan en ASEAN más 3, que es China, Japón y Corea del Sur, que es con los que tenemos especialmente relación. El que exista una organización internacional en el sudeste asiático nos va a facilitar el tener más relación de organización a organización. Pero nos encontramos con un problema o con una barrera importante. La máxima de la ASEAN es que no intervienen en asuntos internos de los Estados miembros de la ASEAN. Entre ellos, desde 1992 existe una zona de libre comercio. Desde el principio tienen un diálogo con la Unión Europea, estableciendo relaciones comerciales. Parece que el futuro es un gran acuerdo comercial entre el ASEAN, o si queréis, el ASEAN más 3 y la Unión Europea. No obstante, sigue habiendo muchas disputas. Por ejemplo, el aceite de palma, os pongo aquí. Seguro que todas habéis visto las campañas en contra del aceite de palma que hay en la Unión Europea, y resulta que, bueno, pues uno de los países donde más se produce aceite de palma, o casi el principal productor de aceite de palma, es Myanmar. Con lo cual, bueno, Myanmar va a sufrir casi un bloqueo comercial por parte de la Unión Europea con uno de sus productos esenciales, que es el aceite de palma. Por eso ahí seguimos teniendo alguna disputa en lo comercial. Pero bueno, seguimos manteniendo cumbres entre la Unión Europea y los países del ASEAN, unas cumbres que se llaman, no son muy originales en el nombre, ASEM. Y en la cumbre de 2019, la Unión Europea ya empieza a mirar un poquito más allá de lo que es la relación comercial y las disputas con el CIS. Somos capaces de comernos las galletas fritas con aceite de palma, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, dentro de ese diálogo comercial, vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de seguridad. Además de relaciones comerciales, vamos a hablar de derechos humanos, y esto pues no fue muy bien recibido por algunos países. No fue muy bien recibido por parte de Indonesia. Indonesia terminaba de aprobar una legislación que efectivamente facilitaba mucho la inversión extranjera, pero que, bueno, ni era muy respetuosa con los derechos humanos, ni era muy respetuosa con la sostenibilidad. Y si recordáis, para la Unión Europea, no solamente desde ahora, sino desde hace unos años, la sostenibilidad es uno de nuestros grandes desafíos, uno de nuestros grandes retos, ese pacto verde del que tanto hablamos, el Green Deal. También genera un cierto malestar cuando la Unión Europea se inmiscuye, hace unas declaraciones sobre las revueltas en Myanmar. Si entre ellos la regla de oro es no nos metemos en asuntos internos, nosotros somos amigos nada más que para comerciar, pero yo no te digo cómo tienes que arreglar tu casa, que venga la Unión Europea a hacer el acuerdo comercial y aproveche y se meta en estos asuntos, pues aquellos que no están muy seguros. En Filipinas también hubo algún ruido de fondo, pero solamente ruidos de fondo. Claro, esto hizo temer en 2019, hizo temer la relación entre la Unión Europea y ASEAN, porque, bueno,
si intentábamos ir más allá de las líneas rojas, terminábamos metiéndonos en un territorio en el que no iban a querer negociar con nosotros. Y bueno, gracias a Dios vino el COVID. Y os digo gracias a Dios, diréis, qué horror, con lo mal que lo pasaron los chinos y lo mal que lo hemos pasado los europeos y lo estamos pasando todavía. Pero os digo, gracias a Dios vino el COVID porque ante una contradicción externa nos hizo volver a tomar conciencia de que podíamos tener cosas en común, de que podíamos colaborar. Y así, bueno, tenemos una cumbre en 2020, la cumbre se hizo en Hanoi, pero, que es Vietnam, pero se hizo online, y a partir de esa cumbre que Europa todavía no estaba tan afectada de COVID y China sí estaba muy afectada, bueno, China y todo el sudeste asiático, pues por ejemplo, la Unión Europea dio una ayuda de 800 millones de euros con este sistema que llaman el Team Europe para ayudar a todos estos países a los gastos que había provocado la crisis del COVID. Bueno, de esto no se ha sabido nada en los medios. Curiosamente lo vendemos tan mal lo que hacemos en la Unión Europea que todo salió en todos los periódicos cuando China le regaló un avión lleno de EPIs a los italianos, ¿no? O de mascarillas, no me acuerdo qué era, de cosas para el COVID, pero nunca se ha contado, que se cuenta poco, que dimos 800 millones de euros los europeos a través de estas cumbres. Y bueno, veremos qué pasa. Para 2021 hay prevista una cumbre en Camboya, a ver si volvemos a meternos en cómo se arreglan las casas o simplemente nos quedamos en esa relación tan cómoda. Pero decía, y aquí es donde pretendo llegar, y con esto ya casi termino mi exposición. No todo es comercio en la relación entre la Unión Europea y Asia. Algo he contado respecto a las relaciones con ASEAN. Tenemos algunos problemas de entendimiento, sobre todo porque no partimos del mismo modelo social, que para la Unión Europea son valores indiscutibles. Os recuerdo que los valores de la Unión Europea, dignidad, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, no siempre están en el ámbito de todos estos estados ligeramente inestables. Es cierto que la Unión Europea aumenta el presupuesto en relaciones exteriores para Lejano Oriente en este próximo periodo. Lanza incluso en el año 19 una estrategia de conectividad, no solamente con el Lejano Oriente, sino también con América Latina. Está esa doble estrategia de conectividad. Ahora lo más importante no es que se trasladen las personas, sino que se trasladen los datos. Pero a pesar de todo esto, sí, tenemos mucha relación con Asia, pero todavía no somos considerados un actor de seguridad. No somos considerados un actor de seguridad porque tradicionalmente el que daba la seguridad a los países del sudeste asiático eran los Estados Unidos, que llegaban con sus tropas. La Unión Europea no tiene tropas, no tenemos un ejército para desplegar y supervisar elecciones. Pero claro, os traía unas palabras del alto representante, vicepresidente de la Comisión, José Borrell, que dice que ahora mismo seguridad no es solamente tener un ejército, seguridad es también estabilizar, controlando la información o la desinformación, es controlar la ciberseguridad, y en todo esto la Unión Europea puede ser un actor potente. Por lo tanto, a todo esto va a ayudar a que la Unión Europea efectivamente sea cada vez más considerada en su relación con Asia. Además, es la mayor donante de ayuda humanitaria, ha contribuido a estabilizar, incluso a construir algunos estados. Timor Oriental, que era una antigua colonia portuguesa que tuvo allí se movió el suelo bajo sus pies por parte de las autoridades chinas.
y también ha mediado en algunos procesos de paz. Terminando ya con esta diapositiva de verdad, el futuro de la relación entre la Unión Europea y Asia. Objetivos de la legislatura en la que estamos ahora, de la Unión Europea, las líneas directrices de la Comisión von der Leyen, una de ellas es una Europa más fuerte en el mundo. Desde el Tratado de la Unión se fijan cuáles son las tareas de la Unión Europea. Y en uno de esos apartados, en el último, en el 5 del artículo 3, nos dice, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión tiene que promover sus valores. ¿Y cuáles son los valores de la Unión Europea? Os los vuelvo a repetir, los tenemos en el artículo 2. Respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Con lo cual, si tenemos como Unión Europea esta tarea, este compromiso, no vale que gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones. Efectivamente, cuando la Unión Europea haga esos acuerdos comerciales, haga esos acuerdos de inversiones, tendrá que condicionar esos acuerdos a que su contraparte sea respetuoso con todos estos valores, porque tenemos que promover nuestros valores. Por lo tanto, no podremos comprar productos de alguien que no esté respetando la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Esa condicionalidad se tiene que ver en las relaciones comerciales, en los acuerdos de inversiones, en los acuerdos de cooperación al desarrollo, y gracias a esa condicionalidad, los europeos cambiaremos el mundo. No con un sentido colonialista, sino con un sentido de universalidad de este conjunto de valores. ¿Qué problema nos encontramos? Que siempre hay quien va por el mundo pues ofreciendo un camino más corto. Si yo para darle dinero a la Unión Europea para darle dinero a uno de los estados del sudeste asiático, le vamos a pedir que cumplan todas estas condiciones y llega China y no pregunta nada y hace su inversión y si quieren maltratar a los obreros, yo eso no lo he visto, no me cuentes cuando descansan porque no me voy a enterar, pues realmente le vamos a poner un poquito más difícil a la Unión Europea cumplir estos objetivos. Pero la Unión Europea no tiene un ejército, pero tiene un soft power, es decir, esta posibilidad de cambiar el mundo. De todas maneras, y como conclusión, no nos olvidemos que en geografía los niños, vosotros ya sois mayores, ya probablemente todavía habéis estudiado que Europa es un continente y Asia es otro, pero la gente joven que está ahora mismo en los colegios estudiando geografía, estudian que el continente se llama Eurasia y que Europa no es más que una península del continente euroasiático. Por lo tanto, compartamos valores, compartamos principios, compartamos solidaridad. Y había pensado poneros también, pero si no, me callo ya porque pensaba no hablar media hora y llevo hablando 50 minutos, lo siento, compartiros también una pantalla del blog del alto representante. Bueno, mientras lo busco, ve haciendo tus preguntas. Vale, bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, ha sido tremendamente interesante y como ha dicho Maricruz, como habréis podido ver en nuestro Instagram del TEDAM colgamos un Insta Story para que nos pudieseis ir dejando ahí las preguntas que queríais que le trasladásemos a Maricruz hoy tras la charla. Entonces, es cierto que algunas las has ido respondiendo a lo largo de tu intervención, como era la primera en relación al tratado comercial entre China y la Unión Europea o sus relaciones con Hong Kong. Y la primera que sí que se salía ya un poquito de lo que has comentado era una que dice, las políticas anunciadas por la Comisión Europea y países miembros van dirigidas a la lucha contra el dumping medioambiental.
¿tendrá consecuencias entre las relaciones entre la Unión Europea y China? Totalmente. Vamos, tiene tantas consecuencias que lo que se llama la Green Diplomacy, es decir, la diplomacia verde que hace la Unión Europea, pues ha conseguido que nuestro compromiso como Unión Europea es que para 2050 seamos un continente climáticamente neutro, y China ha afirmado que ellos para 2060. Es importantísimo, es importantísimo. Tened en cuenta que el máximo productor mundial de energía renovable es China. Con lo cual, bueno, no descuidemos que es un avance importante. ¿Qué pasa si el día antes por la noche dicen, pues rompemos la baraja porque no estamos dispuestos a cumplir? Bueno, no podemos hacer más, ¿no? Pero por ahora, para firmar este acuerdo que logró la señora Merkel, consiguió que en 2060 se comprometían a ser un continente climáticamente neutro. No sé si te he contestado o que, Sí, claro. totalmente, vaya. La segunda pregunta es precisamente retomando los valores de la Unión Europea y de lo que hablabas de el trato a algunos trabajadores por parte de algunos países de Asia, y es que nos preguntan si será capaz la Unión Europea de influir en el fin del trabajo infantil asiático y la presión de los uigures. Bueno, claro que va a ser capaz. Os cuento incluso una anécdota de algo que pasó hace ya tiempo, cuando todavía está, y además ni siquiera era con un país, era con una empresa. Sí, a China le interesa mucho vendernos a nosotros los productos. Es verdad que a nosotros también nos interesa vender a China, que no pensemos que el mercado chino son muchísimos consumidores. Y entonces, bueno, y cada vez más, además, porque ahora son ya, el mundo asiático es el 61% de la población mundial, pero sigue subiendo y Europa sigue bajando. Entonces, en el compromiso de la Unión Europea con estos valores y principios, incluso antes de que estuvieran escritos en el tratado, que también estaban dentro de la Unión, pues en el compromiso de la Unión detectó que una empresa de zapatillas de deporte, creo recordar que era Nike, utilizaba niños. Y rápidamente se suspendió, se suspendió de una manera prudencial, ¿no? Es decir, en tanto no me demuestres que no hay niños trabajando haciendo zapatillas de deporte, está prohibido importar zapatillas Nike dentro de la Unión Europea. Nike, como podéis imaginaros, le faltó tiempo para demostrar que no tenía esclavitud infantil. ¿Nos creemos al validador? Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Entonces, con esta idea yo confío en que insistamos por lo menos en el trabajo infantil, en el trabajo no remunerado, y bueno, pues creo que sí estamos en esa línea, ¿no? Vale, muchas gracias. Crucemos los dedos, apoyar todas estas cosas. Cuando nos enteremos que estas cosas pasan, hay que denunciarlas, porque la Unión Europea no tiene espías en cada esquina. Entonces, cada vez que nos enteremos que hay una empresa que hace trabajo infantil, a denunciarlo. Paso a leerte la siguiente pregunta, que creo que esta está más que respondida, que nos preguntan de qué medios dispone la Unión Europea para que no se produzca la desestimación de los valores culturales de alguna de las dos potencias, entendiendo la Unión Europea y China, entre las que habrá un choque cultural. ¿Entre qué? No he entendido la última parte. Que básicamente lo que quiere decir es que como va a haber este gran choque cultural entre los valores de la Unión Europea y China, que de qué medios dispone la Unión Europea para que no se produzca esta desestimación de nuestros propios valores europeos. Bueno, una cosa son los valores y otra cosa son las culturas, las tradiciones culturales. Con las tradiciones culturales tenemos que ser
completamente respetuoso. Ahora, ¿hasta dónde llega la tradición cultural? ¿Vendarle los pies a las niñas para que no les crezcan es una tradición cultural? No, eso en Europa no puede ser una tradición cultural. ¿Vale? Entonces, ahora desde el otro punto de vista, pues al revés, una diferencia de cultura lo único que va a hacer es enriquecernos. A mí la verdad es que me parece tan fascinante la cultura asiática que confío en que sí podamos enriquecernos con esto. Y de hecho yo creo que además es algo que está en boga, ¿no? De hecho, entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga, a través del Andalucía Tech, se inició un grado en estudios de Asia Oriental que tiene muchísimo éxito, pero no porque a la gente le dé por hacer manga, sino porque como cada vez hay más empresas que negocian con empresas o que exportan a países de Asia Oriental, es necesario tener personal que conozcan las costumbres. Pues no sé, que no puedes darle un abrazo a un oriental cuando te lo encuentras, que no puede, si te da un regalo, que no puede abrir el paquete delante suya, cuestiones así, vamos, aparte de cuestiones culturales, religiosas, para no ofender al que está intentando venderle las cosas, ¿no? Y entonces, fijaros el éxito que está teniendo el grado de estudios de Asia Oriental. Claro, esto es un grado instrumental, ahora hay que aplicarlo a algo. Pero es interesantísimo, por ejemplo, saber Feng Shui. Pues la siguiente pregunta también retoma un poco el tema de esos valores o esa diferencia entre cultura o valores que debemos compartir y no. Y comenta que, bueno, eso que a raíz de las últimas crisis económicas, que cada vez situamos a China como un referente económico de crecimiento para los europeos, si consideras que es correcta la imagen de China que se proyecta a la ciudadanía europea en cuanto a aspectos como puede ser eso, la represión de los uigures, la inexistencia de democracia en ciertos puntos o el control estatal, si son realmente conocidos por la ciudadanía. Y a raíz de esto también pregunta si debería la Unión Europea, como hemos estado comentando, marcar públicamente mayor distancia ante actuaciones tan claramente contrarias a los ideales del proyecto europeo que hemos ido comentando hoy, como esa solidaridad, etcétera. Claro que sí, indudablemente la Unión Europea tiene que marcarlo y además, fijaros que es curioso, bueno, es verdad que China ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero que es curioso que se sabe mucho más de lo que pasa en China, fuera de China, que los propios ciudadanos chinos. Nosotros hemos tenido en el máster alumnos chinos de diferentes partes que cuando uno contaba algo, otro que era de otra parte de China no tenía ni idea. Pero bueno, a nosotros nos pasaría chispa más o menos igual, ¿no? Que nosotros sabemos qué está pasando en Polonia porque sale mucho en los periódicos, pero sabemos qué está pasando en Estonia o qué está pasando en Eslovenia y estamos más cerca. Pero sí, ahí es esencial el papel de la Unión Europea insistiendo en la necesidad, ya que quieren ser nuestros amigos, pues vamos a aprovecharnos para efectivamente exportar nuestros valores. Exportar nuestros valores, es decir, ellos también creen en el multilateralismo, ¿no? Que eso es una ventaja. Y exportar el que haya reglas, el que las cosas no se pueden hacer sin reglas. Ahora mismo, bueno, os decía, China ha sido el gran protagonista con el acuerdo de diciembre, pero ahora mismo el gran protagonista en la negociación con todo Asia es India. India, además, coincidiendo ahora en este semestre que hay presidencia portuguesa, India sabéis que bueno, pues tiene una relación histórica con Portugal, tiene muchísimo interés en Portugal en que se realice una cumbre Unión Europea-India, que está bastante dejada del interés, hasta ahora está bastante dejada del interés
de la Unión. Pero claro, pensar en cuáles son nuestras líneas estratégicas, además de una Europa más fuerte en el mundo, de una economía que trabaje para las personas, la democracia, el Pacto Verde y la digitalización. Son las dos transiciones, ¿no? La Twin Transition, es como se suele llamar. Las dos transiciones estrellas. Pacto Verde, es decir, vamos hacia una recuperación verde y digital. Si hablamos de transformación digital, bueno, China efectivamente, os decía, es potentísima en inteligencia artificial, pero India es una potencia emergente, con lo cual vamos a aprovechar hacer el acuerdo con ellos mientras todavía solamente son potencia emergente, porque así tendremos más fácil no aprovecharnos de su situación, pero sí ponernos en una posición de salida buena, ¿no? Para poder aprovechar juntos esa transición. Vale, muchas gracias. Ya para terminar con la ronda de preguntas y contando con todo lo que nos ha ido narrando a lo largo de la tarde, la última sería que a raíz de la tensión en el Pacífico y el Mar de China, que cada vez es mayor, hemos visto conflictos diplomáticos cada vez mayores entre potencias como China, Estados Unidos o Australia. Pekín, además, lleva a cabo una diplomacia que conlleva el endeudamiento de países de su entorno asiático, con lo que ganar influencia en la región y poder fortalecer su situación para resolver la situación de Taiwán. A raíz de esto, nos preguntan si crees que puede haber un conflicto a corto o medio plazo y cuál debería ser el papel de la Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora, en todo el conflicto del Mar de China, ha mirado para otro lado. Claro, dentro de sus valores y dentro de los valores que tiene que exportar, no está. Competencia y capacidad militar, como os decía, para enviar al Mar de China y todas estas islas que se están inventando los chinos, que están poniendo allí y creando soberanía sobre ellas, no tenemos. Con lo cual, o los convencemos por el soft power o tenemos poco que hacer. Ojalá que cuando volvamos a hablar de la importancia de las relaciones entre China y la Unión Europea os diga algo diferente, pero bueno, y ojalá que de aquí a que se haga el torneo de debate podáis abrir nuevos desarrollos, pero vamos, hoy por hoy con el conflicto de Mar de China no entró la Unión Europea. Es cierto que hay otros países que pueden entrar, claro que sí, pues si Estados Unidos quisiera entrar, mandaba su ejército. Si Rusia quisiera entrar, mandaba su ejército. Rusia es, bueno, es también Asia, pero no hemos entrado. Yo me he centrado en el sudeste asiático, en Asia Oriental, que es lo que pensaba que más podía interesar por ese contraste entre Oriente y Occidente. Y si os parece, creo que ya tengo localizado el blog. ¿Lo estoy compartiendo ya? Sí, se ve todo perfecto. Sí, bueno, pues a ver, creo que me tengo que ir para moverlo, me tengo que ir al blog, efectivamente. Aquí lo veis, el blog de Borrell el día 12, es decir, no hace una semana todavía. La Unión Europea necesita un enfoque estratégico para el Indo-Pacífico. Desde el comercio hasta las inversiones, la conectividad, el clima, la seguridad. Tenemos un desarrollo, un desafío, un reto en el Indo-Pacífico y deberíamos hacerlo parte de nuestro orden basado en reglas. Si lo buscáis, lo podéis leer entero, que son 7 u 8 hojas, y es muy interesante, pero al menos algunas lo que destacan, ¿no? Asia es grande y diversa, lo que nos puede servir como conclusión, y no debería reducirse a mirar solo a China.
Todo lo contrario, en los últimos años hemos fortalecido y diversificado nuestros lazos con Japón, India, Corea del Sur, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda. Creo que aquí tenemos el futuro de qué es lo que tenemos que hacer en nuestras relaciones con el sudeste asiático. Nos interesa una arquitectura regional que permanezca abierta y basada en reglas. Intención que se establezca una visión común para el futuro compromiso Indo-Pacífico, porque claro, la Unión Europea puede actuar, pero necesita que todos los miembros estemos de acuerdo. India ha decidido invertir más en sus relaciones con la Unión Europea, a partir de que los chinos ya sí son nuestros amigos. Y tenemos que renovar el enfoque de la conectividad porque todos nos vamos a ver beneficiados si vivimos en un mundo conectado. Y bueno, esto era básicamente lo que quería enseñaros. Si queréis que os mande la referencia o la presentación, no tenéis más que escribirme. ¿De acuerdo? Fantástico, pues muchísimas gracias, Maricruz, que justamente con esas frases, ese blog de Borrell, se ha resumido muy bien toda la esencia de la que ha sido esta fantástica charla que hemos tenido y que sin duda creo que va a ayudar un montón a todos los participantes de la TEDAM a que bueno, conozcan un poquito mejor cuál es esa relación entre la Unión Europea y Asia, en concreto China, y bueno, qué consecuencias o cómo eso puede impactar el futuro y las futuras líneas de actuación. Así que nada, solo darte las gracias, de verdad ha sido un verdadero placer poder tenerte con nosotros y sobre todo creo que va a ser tremendamente enriquecedor para cualquiera que vea este vídeo. Pues nada, estupendo, muchas gracias y a vuestra disposición. Mi correo es el que aparece aquí en mi foto, con lo cual si alguien quiere alguna aclaración más, pues no tiene más que escribirme. Suerte en ese torneo, ya me enteraré a ver cómo quedáis. Por supuesto. Muchísimas gracias por todo, Maricruz, y hasta pronto, esperemos. Hasta pronto.